Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El arte de la estrategia de Avinash K. Dixit y Barry J. Gnalebouf. Son reconocidos expertos en teoría de juegos y economía. Explicar que la estrategia es fundamental en cualquier aspecto de la vida donde nuestras decisiones interactúan con las decisiones de otros. El objetivo del libro es enseñar a pensar estratégicamente y a entender los principios básicos de la teoría de juegos. Parte 1. Juegos estáticos y dinámicos. Capítulo 1. 10 historias sobre estrategia. Resumen. Se presentan anécdotas que ilustran cómo la estrategia afecta nuestras vidas diarias, como la historia del enfrentamiento entre empresas o los dilemas de política internacional. Tema clave. La estrategia está en todas partes, desde la política hasta las interacciones cotidianas. Introducción al dilema del prisionero y el concepto de cooperación y competencia simultánea. Capítulo 2. El dilema del prisionero. Resumen. Explicación detallada de cómo el dilema del prisionero es una metáfora central para la teoría de juegos. Examina por qué las personas o entidades, al actuar en su propio interés, pueden terminar con resultados subóptimos. Tema clave. El equilibrio de Nash y cómo influye en la toma de decisiones en situaciones donde los intereses están en conflicto. Capítulo 3. Estrategia en juegos simultáneos. Resumen. Introduce la noción de juegos de estrategia simultáneos y cómo las decisiones de los jugadores se toman sin conocer las decisiones de los demás. Ejemplo. Se analiza el juego del gallina, un escenario que ilustra cómo los compromisos y amenazas pueden influir en el resultado. Tema clave. Estrategias mixtas y equilibradas, explorando el papel del riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. Capítulo 4. Jugando en secuencia, juegos dinámicos. Resumen. Este capítulo analiza los juegos dinámicos, donde las decisiones se toman en etapas, y cómo esto afecta a la estrategia. Ejemplo. El análisis de subastas y guerras de ofertas, mostrando cómo se deben anticipar los movimientos futuros del oponente. Tema clave. Importancia del razonamiento hacia atrás y el concepto de la credibilidad en las amenazas. Capítulo 5. Estrategia y compromiso. Resumen. Se discute la importancia del compromiso en la estrategia, como establecer una postura sólida puede cambiar las decisiones de otros jugadores. Ejemplo. Estrategias empresariales en las que un compromiso creíble puede evitar la entrada de competidores. Tema clave. El papel de la credibilidad en la negociación. Capítulo 6. El equilibrio de Nash. Resumen. Detalla cómo se alcanza el equilibrio en juegos de estrategias mixtas, donde los jugadores tienen múltiples acciones posibles y deben equilibrar sus elecciones con las de los otros. Tema clave. Cómo las elecciones individuales afectan el resultado colectivo, y la importancia de entender las estrategias dominantes. Parte 2. Información estratégica y comunicación. Capítulo 7. Juegos con información incompleta. Resumen. Introducción a los juegos en los que no todos los jugadores tienen la misma información. Aquí se exploran las estrategias que surgen cuando la información se distribuye de manera desigual. Ejemplo. Subastas en las que los postores no conocen los valores de los objetos por los que pujan. Tema clave. Señales estratégicas y cómo la revelación de información puede alterar el curso de un juego. Capítulo 8. Jugando con información privada. Resumen. Abarca cómo la información privada y las señales influyen en la toma de decisiones, usando ejemplos del mundo de los negocios, como las decisiones de inversión. Tema clave. La diferencia entre juegos de información perfecta e imperfecta. Capítulo 9. Estrategias de comunicación. Resumen. Explora cómo la comunicación entre los jugadores puede cambiar los resultados del juego. Se analiza el juego de la verdad y cómo la manipulación de la información puede llevar a ventajas estratégicas. Tema clave. La teoría del signaling y el papel de la comunicación creíble en la estrategia. Capítulo 10. Amenazas, promesas y credibilidad. Resumen.
discute cómo las amenazas y promesas pueden ser utilizadas estratégicamente, siempre y cuando sean creíbles. Los autores explican cómo los compromisos que no son creíbles pueden fallar. Tema clave. Ejemplos de cómo la credibilidad puede transformar conflictos en oportunidades para la cooperación. Capítulo 11. Juegos repetidos y estrategias de largo plazo. Resumen. Abarca juegos que se repiten en múltiples rondas, como la cooperación a largo plazo en negocios, y cómo las estrategias evolucionan con el tiempo. Ejemplo. Relación entre empresas que compiten a lo largo de los años. Tema clave. Estrategias tit for tat y cooperación repetida. Capítulo 12. Coordinación en juegos con múltiples equilibrios. Resumen. Introduce los problemas de coordinación en juegos con múltiples equilibrios posibles. Examina cómo los jugadores intentan coordinar sus acciones sin comunicación directa. Ejemplo. Situaciones en mercados financieros donde los participantes deben anticipar las acciones de otros. Tema clave. Juegos de coordinación y el desafío de alcanzar un equilibrio deseado. Parte 3. Aplicaciones prácticas. Capítulo 13. Estrategia en política y negocios. Resumen. Aplicación de la teoría de juegos a la política y los negocios. Se muestra cómo los líderes utilizan estrategias basadas en juegos para tomar decisiones políticas o corporativas. Tema clave. El análisis de estrategias electorales y fusiones empresariales. Capítulo 14. Subastas y estrategia de ofertas. Resumen. Se explora cómo funcionan las subastas y las estrategias óptimas para ofertar. Ejemplo. Diferentes tipos de subastas y cómo los participantes deben ajustar sus estrategias dependiendo del formato. Tema clave. Estrategia óptima en subastas con y sin información completa. Capítulo 15. Estrategia en los deportes. Resumen. Cómo la teoría de juegos se aplica en el contexto de los deportes, desde el fútbol hasta el baloncesto, donde los jugadores deben anticipar las acciones de sus oponentes. Tema clave. La importancia de las jugadas mixtas y la imprevisibilidad. Capítulo 16. Estrategia en la vida cotidiana. Resumen. Aplicaciones de la teoría de juegos en situaciones cotidianas como la crianza de los hijos, la interacción con amigos y familiares, y la vida en pareja. Tema clave. Cómo utilizar principios estratégicos para mejorar la toma de decisiones diarias. Conclusión y reflexión final. El libro termina subrayando la importancia de pensar estratégicamente no solo en situaciones competitivas, sino también en escenarios cooperativos. El uso de la teoría de juegos se extiende a todas las áreas de la vida. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este resumen detallado del libro El arte de la estrategia de Avinash K. Dixit y Barry J. Gnalebuff. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si tienes algún otro libro que te gustaría que resumiera en el canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.